Bueno chicos, buenos días. Soy el doctor César Cortés. Bueno, vamos a hablar de lo que es RCP. RCP en desastre en realidad no va a ser distinto al RCP convencional, con la salvedad que tenemos que considerar que estamos en una situación completamente adversa y que probablemente el RCP en desastre va a ser algo bastante excepcional. Tenemos que entender que desgraciadamente en desastres mucha gente muere. De hecho, la definición de los desastres es aquella situación en que el acontecimiento sobrepasa nuestra capacidad de respuesta. Por lo tanto, muchas veces la reanimación en pacientes en paro, en desastre, puede ir en desmedro de aquellos que sí pueden requerir atención prioritaria y que no necesariamente vayan a estar en paro. Obviamente nuestra máxima expresión de gravedad es un paro cardiorrespiratorio y por lo tanto todos tendemos a recuperarlo, pero eso es una parte, es un pilar del manejo, porque también viene todo lo que es después los cuidados por reanimación, y en situación de desastre es muy difícil poder garantizarlo. Ya por lo tanto vamos a, obviamente, enfatizarnos a lo que hay que hacer y después vamos a discutir un poco de cuándo y a quién le podría aplicar reanimación. Bueno, vamos a partir con algunos conceptos y definiciones para poder entender un poco lo que es un paro cardiorrespiratorio. Ya esto puede ser un poco específico, pero no está de más entenderlo. Habitualmente el paro lo vamos a entender como el cese de la disminución abrupta de el flujo mínimo efectivo para suplir demandas básicas, demandas vitales básicas. Estamos hablando un flujo insuficiente para actividad cardíaca y actividad cerebral. Básicamente ahí vamos a definirlo. Siempre se habla de la detención súbita de la actividad cardíaca, pero muchos paros, sobre todo en desastre, no van a estar determinados por un cese de la actividad cardíaca. Muchos paros en el contexto de desastre probablemente pueden ser de origen cardíaco, hay gente que se infarta, pero además en un paro cardiorrespiratorio en contexto de desastre, sabemos que la patología que prima es el trauma. Por lo tanto, hay muchos paros que van a ser de causa hipóxica, los pacientes que estén atrapados, por ejemplo, en derrumbe. Puede ser también hipovolémica, estamos hablando de trauma, trauma es sinónimo de hemorragia, y también algunas otras lesiones que puedan generar una obstrucción al retorno venoso, como por ejemplo un neumotórax. ¿Okay? Si bien todos estos escenarios que le estoy planteando son escenarios que en situación convencional son fácilmente manejables, en contexto de trauma, o sea, de desastres, perdón, es un poco complejo el manejo subsiguiente a lo que es la reanimación de un paro cardiorrespiratorio. Bueno, el contexto de paro presenciado habitualmente está definido más bien al paro que es oportunamente diagnosticado y oportunamente asistido con maniobras de reanimación de alta calidad. El paro presenciado no quiere decir un paro mirado, no quiere decir que yo vi a una persona en paro pero no he hecho ningún tipo de reanimación. El paro presenciado es aquel paro en que yo asumo que es un paro obviamente médico, un paro muy probablemente de origen cardíaco. Ya cardíaco me refiero a que la disfunción cardíaca es la génesis de este paro cardiorrespiratorio, y se refiere el tema presenciado a que yo lo diagnostico oportunamente y voy a iniciar oportunamente, vale decir inmediato, dentro de los primeros 3 minutos, maniobras de reanimación. Esto es importante porque quiere decir que estoy asistiendo a un paro, que obviamente es una ocurrencia súbita, en un corazón que pudiese tener algún residuo de perfusión. ¿Ya? Entonces, eso le da un pronóstico algo distinto. El paro extrahospitalario e intrahospitalario, más que el lugar de ocurrencia, es a quién le ocurre este paro. ¿Ya? El paro intrahospitalario, habitualmente estamos hablando de alguien que está internado en un hospital o que está en una condición de paciente. Esto quiere decir, habitualmente lo mencionamos como intrahospitalario, para alguien que está hospitalizado, por lo tanto, está en el fondo con una indicación de hacer un reposo, de alguna vigilancia, fue operado, tiene algún tipo de dolor, tiene alguna enfermedad. Ya, por lo tanto, esto es extrapolable no solo al hospital, sino que también a casas de reposo, a pacientes postrados
en que probablemente las causas de paro van a ser totalmente diferentes a lo que es un paro extrahospitalario. El paro extrahospitalario, a su vez, está confinado, esa definición, a más que fuera del hospital, a aquella persona que no es paciente. Por lo tanto, el paro extrahospitalario lo podemos definir a aquel paciente que es, se encuentra activo y que nada hace aventurar en el fondo que este paciente pueda presentar un deterioro súbito que devenga en un paro. No puedo decir en paciente sano, porque si estamos ante la ocurrencia de un paro, probablemente hay un sustrato anátomo fisiológico, o fisiopatológico más bien, que me predispone a la ocurrencia de este paro. Entonces, no puedo decir un sujeto sano si es que el paro es por una fibrilación ventricular y el paciente lo que tiene es una cardiopatía coronaria. No puedo decir que ese sujeto es sano, pero sí, esa patología no era manifiesta y ese paciente obviamente se comportaba haciendo sus actividades convencionales normales, ya ir al supermercado en situación de desastre. Estamos hablando del paro de alguien que está probablemente prestando ayuda o alguien que está contribuyendo o estaba activo y nada pensaba, ¿cómo se llama?, que iba a ser sujeto a un paro. El paro intrahospitalario, a su vez, en contexto de desastre, sí es extrapolable a las personas que han sido afectadas, ya sea alguien que tuve que rescatar, alguien que sufrió un trauma, alguien que está siendo atendido, no sé, en un contexto de un... No solo pensemos en un colapso estructural, sino que también en cosas de inundaciones, cuando los rescatamos, qué sé yo, en los aluviones. Todos estos pacientes tienen alguna alteración que los hace predispuestos en el fondo a la ocurrencia de paro y tengo que suponer causas de alguna manera diferente. Y el contexto y la definición de ROSC básicamente derivada del inglés Return on Spontaneous Circulation, quiere decir retorno a circulación espontánea. Y esto básicamente es que con mis maniobras de reanimación logré que ese corazón logre mantener una actividad de flujo circulatorio en forma espontánea, o sea, sin necesidad de suplir externamente. Es importante el concepto de espontáneo porque mientras yo estoy otorgando maniobras de reanimación, probablemente estoy generando actividad circulatoria, pero no es espontánea, sino que es apoyada más bien por maniobra de reanimación. Si yo la dejo de hacer y ese paciente no ha reanudado su actividad eléctrica y mecánica cardíaca, probablemente va a cesar rápidamente el flujo, la circulación. Pero en caso de yo mantener mi soporte vital, voy a tener, ¿cómo se llama?, actividad circulatoria. Bueno, obviamente, no, la intuición nos dice que el paro extrahospitalario versus el intrahospitalario van a tener sobrevida distinta, y es así. En contexto de paro extrahospitalario, que ocurre habitualmente en lugares no esperados, la asistencia es bastante precaria. Es así que algunos trabajos muestran que la sobrevida es bastante diferente, alcanzando un 12 versus un 25, estamos hablando casi el doble de sobrevida. Ahora, es importante entender esto porque si bien estamos en un contexto intrahospitalario en el cual tenemos todos los elementos para poder atender a un paciente, aún así la mortalidad es alta. Y esto hay que entenderlo porque estamos hablando del extremo de la gravedad de cualquier patología. Por lo tanto, es un paciente fallecido y lo que estamos haciendo nosotros es un intento de resucitación, ya más allá que una atención. Es una resucitación, por lo tanto, un paciente en el cual el paro es una consecuencia, es difícil o más bien excepcional el hecho de llegar a revertir esta condición. Bueno, como les decía, el paro extrahospitalario es algo impredecible, en que el sujeto no está con alguna alteración fisiológica importante, a diferencia del paro intrahospitalario, en que sí es un evento totalmente anticipable. Por algo estoy hospitalizando a la persona, por algo la persona está en reposo, ¿ya? O está siendo vigilada, porque algo le acaba de ocurrir que lo saca un poco de su condición de actividad. Esto nos habla de mecanismos distintos. El paro habitualmente en sujetos activos, estamos hablando de un deterioro abrupto, y esto
la gran mayoría de los casos se debe a el paro médico, básicamente, a un paro de origen cardiogénico, y el modelo más entendido y explicado es la fibrilación ventricular, y la fibrilación ventricular es una arritmia de los ventrículos totalmente caótica, desordenada, que me lleva el gasto cardíaco a cero. No es que el corazón no se mueva y se queda congelado, sino que no hay una contracción uniforme que me permite una actividad de bomba hidráulica para generar gasto cardíaco, ¿ya? Otra alternativa de paro abrupto es la taquicardia ventricular. Aquí estamos hablando de solamente arritmias de los ventrículos, en que ustedes, como bien saben, el llenado ventricular se hace a expensas del tiempo de diástole. ¿Ya? Yo no puedo hacer que la contracción ventricular se haga más rápida, la contracción ventricular es una. Probablemente para aumentar la frecuencia cardíaca, lo que yo hago es disminuir el tiempo de diástole, y en arritmias ventriculares habitualmente ese tiempo de diástole es bastante corto, por lo que hay muchas contracciones contra un corazón básicamente cada vez más vacío. Entonces el paciente rápidamente va a caer en un gasto cardíaco muy, muy disminuido, y va a ser insuficiente para suplir las demandas metabólicas tanto cerebrales como del propio corazón, y el paciente se va a manifestar clínicamente en un paro. Esto que estoy hablando es básicamente paro atraumático, ya en la gran mayoría de los casos. Otras causas, en contexto de paro médico, que pudiera generar un deterioro abrupto, estamos hablando de cosas importantes. Hipoxia, ya en que el paciente, por ejemplo, es expuesto a una emanación de gases, en que el oxígeno está sustituido por otro gas, o humo, en contexto de desastre obviamente puede haber algún incendio, y hay gases obviamente que van a suplir o sustituir el oxígeno, cayendo abruptamente la presión de oxígeno, o se está generando un gas con alta afinidad por la hemoglobina, como es el monóxido de carbono o el ácido cianhídrico. Ya hay otros gases también que se sustituyen, ácido fluorhídrico también, que a veces no necesariamente está. Y otra causa también, obviamente, causa cerebral, ya causa central. Y estamos hablando de disfunción cerebral primaria, como ocurren hemorragias, y las hemorragias obviamente a veces son súbitas o muy bruscas, y el paciente va a presentar un colapso. Y también, obviamente, la presencia de intoxicaciones. Estamos hablando, yo recién les mencionaba las intoxicaciones accidentales por gases, pero a veces hay intoxicaciones que son paramédicos, en el fondo no traumáticos, que van a generar una depresión significativa del sistema nervioso central, como es la intoxicación por opioides. ¿Ya? Y esto tengo que tenerlo en consideración cuando estamos manejando pacientes que tienen dolor, y sabemos que la analgesia efectiva, altamente efectiva, es los opioides, pero a veces puedo tener algún incidente con la dosificación de los opioides y llegar a generar un deterioro ventilatorio, una depresión respiratoria, básicamente predispuesta o gatillada por una depresión del sistema nervioso central. ¿Ok? Que es importante entender también que la respuesta extrahospitalaria habitualmente es tardía, ¿ya? Y en contexto de desastre, los sistemas prehospitalarios habitualmente están absolutamente sobrepasados, por eso es que hablamos de desastre, y la asistencia a este paro cardiorrespiratorio muy probablemente va a ser bastante pobre. En la foto tenemos un paciente que, jugando la Copa Confederaciones, previo al Mundial de Francia, fue esto, tuvo un paro ante 40.000 personas, y ustedes ven que genera una alarma tremenda, histeria colectiva, pero nadie hace intervenciones básicas de reanimación. Sin embargo, todos gritan y aullan por ayuda. Bueno, esto ya lo he hablado de alguna manera respecto a las causas tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria. ¿Ya? Los pacientes en contexto de desastre que están siendo atendidos, que no necesariamente van a estar dentro de una institución sanitaria, insisto, la definición de paro intrahospitalario está más bien definida a lo que es el paciente en el cual ocurre. En contexto de desastre yo puedo tener mucha gente rescatada, y obviamente puedo anticipar que esa causa es distinta a un evento agudo, ¿ya? Muy probablemente va a ser un deterioro hemodinámico, básicamente por hemorragias a lo mejor, ¿ya? Y si tengo a alguien con una amputación traumática a lo mejor, y lo tenía con un torniquete, ese torniquete se soltó y ese tipo se está exsanguinando. Puede haber una progresión de alguna lesión
que inicialmente no era tan significativa en términos fisiopatológicos, pero que en el tiempo progresó y generó, por ejemplo, algún colapso, por ejemplo, un neumotórax a tensión, un hemotórax masivo, ¿ya? Y como les decía, también deterioro básicamente por administración de cosas que le esté dando. En ese sentido, la hipoxia es importante y también el deterioro respiratorio. Ya es un evento absolutamente predecible y por eso mismo es que estamos brindando nuestra atención. Nuestro objetivo, una vez que se instaura y se establece un paro cardiorrespiratorio, es la reanimación para lograr un sujeto vivo, por eso es la sobrevida, y neurológicamente funcional, ¿ya? Y ese es nuestro objetivo primario. Obviamente, esto en situación de no desastre tiene todo nuestro respaldo respecto a las intervenciones. No obstante, y desgraciadamente en situación de desastre, los pacientes en paro habitualmente no tienen necesariamente la misma prioridad que en una situación de no desastre. Vuelvo a insistir, si yo me pongo como eje principal de manejo de paciente en paro, voy a estar dejando sin manejo a pacientes que quizás son recuperables y puedo retrasar a lo mejor intervenciones importantes, ¿ya? Bueno, ¿qué necesitamos para el manejo de un paro cardiorrespiratorio? Primero, es fundamental el reconocimiento y el inicio oportuno de maniobras de reanimación. ¿Ya? ¿Qué más es importante? La calidad y la continuidad de esta reanimación y, obviamente, un pilar fundamental también es el manejo post-paro una vez que obtengo o que logro sacar al paciente del paro, es decir, que logro retorno a circulación espontánea. Utakmica 18. kola treće Hrvatske nogometne Este es lige un video Masonije i Slavonije iz Požege ostaće crnim un slovima paro cardiorrespiratorio que ocurre en un campo de juego, Naime, u 7. ¿ya? minuti na terenu se srušio En nogometaš que Masonije Požežan este paciente colapsa, zime baš ¿ya? u Slavoniji stigao među bijelo-crne. Ustedes ven, Prvo dežurnog liječnika, este paro está presenciado por todo el mundo lo está viendo, se hacen maniobras oportunas, ¿ya? Acceden todos al manejo. Sin embargo, desgraciadamente, fallece pese a contar con todo tipo de recursos, ¿ya? Y es un tipo saludable, un deportista en el fondo, y ustedes ven que pese a todos estos esfuerzos, ese tipo que presentó un paro a vista y paciencia de todo el mundo, igual tiene un desenlace fatal en este caso. ¿Ya? Habitualmente en el paciente que nosotros estemos con una vigilancia o alguna monitorización, podemos identificar alguna diferencia respecto a lo convencional. En este caso estamos monitorizando a este paciente y empezamos a ver cosas que salen fuera de lo común, ¿ya? Y obviamente no hay que ser muy entrenado para entender que esas extrasístoles, en el caso de un monitoreo, salen del ritmo esperado. Y así como cuando se establece una arritmia ventricular, estamos hablando de un paro con un modelo cardíaco, el paciente va a presentar estas arritmias ventriculares y si pudiésemos ver el corazón, esta es una fibrilación ventricular, vemos que el corazón tiene movimiento, sin embargo, no hay ninguna actividad establecida como bomba hidráulica para generar gasto cardíaco. A medida que aumenta el tiempo, ustedes ven que los complejos que eran de mayor amplitud cada vez van disminuyendo en su amplitud y esto nos habla de la capacidad celular cada vez más ineficiente en generar alguna diferencia de potencial. No olvidemos que el monitoreo electrocardíaco es en el fondo un gráfico de diferencia potencial en el tiempo. Y la sistolía básicamente nos habla que la célula es incapaz de generar un diferencial de potencial en el tiempo y por lo tanto podemos suponer de alguna manera que la perfusión de esa célula es nula. ¿Okay? Vemos ahí un video que son 15 minutos reducidos a 15 segundos para explicar un modelo de paro cardiorrespiratorio por fibrilación ventricular en que ustedes ven que el corazón no tiene una actividad de bomba, pero no es que el corazón esté inmóvil, ¿ok? Lo mismo, este corazón está fibrilando y ustedes, muy por el contrario, en vez de generar gasto, este corazón se empieza como a dilatar, ¿ya? Y obviamente en situación de paro esto no va a generar gasto y el cerebro es bastante vulnerable a la hipoxia. De hecho, con 15 segundos de ausencia de perfusión,
voy a presentar disfunción, o sea, la pérdida de la función cerebral, básicamente, o sistema nervioso central, básicamente, más bien a nivel de la formación reticular, lo cual me va a generar la manifestación clínica del paro, que es compromiso de conciencia, y cuando la perfusión tampoco es efectiva a nivel del tronco cerebral, voy a manifestar lo que es la apnea. ¿Cuáles son las causas inesperadas y abruptas de muerte? Obviamente, a nivel central, tronco cerebral, ya puede ser hemorragias, pero no solamente hemorragias, sino que también intoxicaciones, hipoxia, obviamente, caída aguda del gasto cardíaco, básicamente por una caída de la precarga, como ocurre en hemorragias, arritmias, obviamente en una situación de desastre, todo el mundo está con la energía max a 1000, y por lo tanto los pacientes susceptibles, básicamente cardiopatías coronarias, como ocurre en los terremotos a veces, van a sufrir fibrilación ventricular básicamente por infarto. Y caída aguda de la contractilidad, pacientes con hipotermia, por ejemplo, puede ocurrir esta causa. ¿Ya? Aquí ustedes ven todas las causas generales que pudiesen provocar un deterioro abrupto. Yo les voy a dejar esta diapo, obviamente, para que la tengan en consideración, pero son muchas las causas que nos pudieran ir generando un paro. Ojo con los asmáticos. Los asmáticos, obviamente, en situación de colapso estructural, terremoto, es mucho el polvo que se va a estar en suspensión. Por lo tanto, los pacientes asmáticos, sobre todo aquellos pacientes asmáticos severos, van a ver exacerbada su asma, y el asma casi fatal, que le llamamos nosotros en emergencia, es una causa frecuente en que hay una hiperinsuflación torácica que va finalmente a determinar una obstrucción al retorno venoso. Muy frecuentemente nosotros consideramos el tromboembolismo pulmonar como causa, y sin embargo, para tener un trombo que genere un paro cardiorrespiratorio, estamos hablando un trombo que se establezca ¿cómo se llama? A la salida del ventrículo derecho para generar una obstrucción al flujo, pero eso habitualmente lo vemos en contexto de paciente postoperado, paciente neoplásico. Por lo tanto hay que sacarlo un poco como causa de paro en este contexto. Vuelvo a insistir, fundamentalmente en desastre va a ser hipovolemia, hipoxia, y más bien alteraciones, ¿cómo se llama? Cardiológicas en el contexto de probablemente arritmias ventriculares. Bueno, ¿cómo diagnosticamos el paro? El diagnóstico del paro es fundamental entenderlo como la manifestación fisiopatológica de un paro por una caída aguda de la perfusión cerebral y cardíaca. Entonces, el paciente va a manifestar clínicamente disfunción neurológica mediante no responder a estímulo enérgico. ¿Ya? Yo le grito al paciente, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y el tipo no responde. Y el paciente no respira, lo cual es un reflejo de la hipoperfusión a nivel del bulbo, o bien tiene una respiración jadeante, o como decimos en gasping, que eso nos habla de un reflejo primitivo de contractura de musculatura inspiratoria, pero que me está reflejando una hipoperfusión a nivel de tronco. ¿Ya? El pulso, siempre se enseña habitualmente a buscar pulso. Sin embargo, nosotros como especialistas en emergencia y personal obviamente entrenado en la atención de este paro cardiorrespiratorio, debiésemos entender que un paciente que tiene una caída aguda de la perfusión no va a tener una presión de pulso significativa, por lo tanto voy a estar buscando algo que el paciente no tiene. Es así que en personal no entrenado, o que habitualmente no tiene tantas competencias en la interpretación, se le establece la búsqueda del pulso no más allá de 10 segundos, ¿ya? Nosotros que somos entrenados, podemos reconocer fácilmente un paciente sin necesidad de tomar pulso, pero para personas no entrenadas, esa búsqueda de pulso, que probablemente no va a estar, no puede tomar más allá de 10 segundos. A su vez, el retorno a circulación espontánea, tenemos que considerar que en forma espontánea, vale decir, sin apoyo externo, el paciente va a presentar pulso, va a estar respirando de forma eficaz, lo cual me habla de una restitución de la perfusión cerebral, va a toser o bien se va a mover. Este video ocurre en Estados Unidos, en la NBA, hace un par de años. Ustedes ven, estamos hablando probablemente del primer mundo, como le dice mucha gente, con todos los recursos disponibles, un deportista, ¿ya?
And the rebound by Nelko as he ¿ya? clears Y it. ustedes ven que abajo a la izquierda hay un tipo que presentó un And now colapso. we've got a Yo player tengo que down. entender And en qué Zeke contexto Upshaw estoy, ¿ya? Este paciente está agotado, está en un is paro on his cardiorrespiratorio. Necesito identificarlo rápidamente para rápidamente iniciar maniobras de reanimación. He's being tended to on the Vean far ustedes side of the todo right el tiempo que corner. está pasando en dar vuelta a ese paciente para diagnosticar efectivamente que está en paro. ¿Ya? La tipa que está a la derecha Back and forth, no entiende por qué no reaccionan. just, Y ustedes ven, ha pasado tiempo valiosísimo en que nadie lo da vuelta, nadie le inicia maniobras de reanimación en forma oportuna. Probablemente algunos asumen que tuvo un trauma significativo. Estamos hablando de un deportista que puede sufrir caídas sin la eventualidad de sufrir algún tipo de trauma importante. Y pasa el tiempo en que no hay ninguna maniobra efectiva de reanimación. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente diapo porque este video dura aproximadamente 3 minutos, 4 minutos, en que el tipo no recibe ningún tipo de maniobra de reanimación. Ya por lo tanto, es crucial tanto el diagnóstico como las maniobras de reanimación oportuna. A diferencia de lo que ocurre en una sociedad más organizada, ya estoy en Japón, la señora se siente mal, ya se siente mal obviamente, pierde conciencia, pierde tono postural y la gente actúa en forma inmediata. Ya ustedes ven que no pasa el tiempo como ocurrió en el otro paciente y las intervenciones son más bien oportunas. Bueno, si contamos con un paro, tenemos que saber qué le está pasando a ese corazón para poder intervenirlo. Es así como con un monitor de ritmo, o más bien, más que con un monitor, interpretando lo que está ocurriendo en ese corazón, sabemos que hay ritmos de paro que son desfibrilables y ritmos de paro no desfibrilables. El ritmo de paro desfibrilable básicamente me habla en términos de terapéutico. Es un corazón susceptible de básicamente ser reseteado por energía eléctrica. A diferencia del paro no desfibrilable, en que ese corazón tiene una alteración en que la despolarización masiva, que es lo que hace la desfibrilación básicamente, no forma parte del tratamiento porque ese corazón o bien tiene un ritmo establecido, pero que está en una condición de paro, que es lo que llamamos actividad eléctrica sin pulso, o no tiene ningún ritmo susceptible de requerir una despolarización, como es la asistolía, que además es un ritmo de pésimo pronóstico. De los ritmos desfibrilables, obviamente, tenemos la taquicardia ventricular, tenemos la fibrilación ventricular, y de los no desfibrilables, habitualmente nos podemos encontrar con una actividad eléctrica sin pulso, en que hay, por términos de temporalidad, alguna suerte de intento de compensación fisiológica y el paciente lo vamos a encontrar tremendamente taquicárdico, o podemos ir llegando ya un poco más tardíamente y el paciente va a estar más bien bradicárdico con incluso un ensanchamiento del QRS, lo cual me habla de un ambiente metabólico adverso para la generación de impulsos cardíacos. O encontrarnos en este escenario que es asistolía, que sabemos que es un ritmo de pésimo pronóstico y obviamente básicamente es para más bien confirmar y diagnosticar y corroborar en el fondo el fallecimiento. Este es un paciente también deportista que va a sufrir, el deportista de la izquierda, ahora acaba de sufrir un golpe que le va a generar un fenómeno R sobre T y el tipo obviamente presenta un colapso inmediato y perdió la batalla obviamente y requiere maniobras de reanimación, bueno, diagnóstico, insisto, y maniobras de reanimación en forma inmediata, ¿ya? Esto tengo que pensarlo en sujetos susceptibles, también que, tal como le ocurrió al futbolista del video inicial, a vista y paciencia de todo el mundo ocurre esto y ustedes ven que algo tan fundamental como la maniobra de reanimación cardiopulmonar no se efectúa en forma inmediata. Ya. El manejo del paro está establecido con lo clásico que se llama cadena de la supervivencia. La cadena de la supervivencia básicamente son eslabones de acciones que han mostrado beneficio en la sobrevida de los pacientes.
Es así como en el paro cardíaco extrahospitalario, adulto básicamente, tenemos que, lo primero es obviamente activar el sistema de emergencia y obviamente identificar un paciente que está en condición de probablemente un paro cardiorrespiratorio. El segundo eslabón es el inicio inmediato y oportuno de reanimación con énfasis en las compresiones torácicas. El tercer eslabón, básicamente para el paro médico, va a ser idealmente conseguir un desfibrilador y administrar una desfibrilación si es que el ritmo de paro era una arritmia ventricular o un ritmo susceptible de desfibrilación. Y esto obviamente lo vamos a ver al interpretar el ritmo, si es que me llega un monitor desfibrilador, o el uso de un DEA, que básicamente va a descargar en forma inmediata, dando cuenta que el paciente está sufriendo un paro por un ritmo desfibrilable. El cuarto eslabón, probablemente, que es lo más tranquilizador para la población general, es la llegada de los equipos de reanimación para la administración de soporte vital avanzado, en el cual además se van a instalar probablemente dispositivos de vía aérea, administración intravascular endovenosa de fármacos, y obviamente el paro a cargo de personal entrenado. Y finalmente, como les decía, los cuidados por reanimación es el pilar importante, porque no saco nada con hacer maniobras de reanimación si no voy a poder garantizar una continuidad del manejo de este paciente. En contexto de desastre, esto probablemente es fundamental, porque si estoy reanimando a alguien, ¿para qué lo reanimo? En contexto de desastre, probablemente el paro, en su gran mayoría de casos, va a ser un paro por hemorragia, y luego de reanimar este paro, probablemente ese tipo va a requerir cirugía. Si no soy capaz de brindarle o garantizarle al menos una atención quirúrgica oportuna, probablemente todas mis maniobras previas van a ser básicamente fútiles. Ya, el paro intrahospitalario, a su vez, obviamente, es vigilancia y prevención. En contexto de desastre, probablemente toda la gente que nosotros vamos a tener con cuidados, ya sea en lugares adaptados o implementados para la atención de víctimas, vamos a tener que, las víctimas obviamente pueden tener que estar vigilándolas frecuentemente, anticipando de alguna manera el deterioro fisiológico, ya sea por hemorragias básicamente, o algún otro compromiso básicamente derivado por la misma atención que le pueda estar yo otorgando. Entonces, el paro intrahospitalario, más bien intrahospitalario, el paro de víctimas, va a ser básicamente un evento probablemente prevenible si es que tengo una vigilancia adecuada. Para atender el paro, lo primero es seguridad en la escena. Y este video obviamente se los muestro porque este paciente está en una situación de estar afectado, ya no necesariamente en paro, pero ustedes ven, está en medio de la calle, en un paso de cebra, y hay por lo menos 9 o 10 personas que están atendiéndolo, asistiéndolo, en un lugar que probablemente no es lo más seguro. Y vean ustedes lo que va a pasar a continuación. Ya lo están atendiendo en plena vía pública, en la calzada, y algo viene. ¿Ya? Y esto ocurre cuando atendemos pacientes sin garantizar nuestra seguridad. ¿Ya? Aquí están en una vía vehicular y lo que pasó fue que pasó un vehículo afectando a todo el equipo de reanimación. ¿Ya? Por lo tanto, esto es fundamental, tal como lo decía el doctor Mardones en la charla previa, la escena segura es importantísima. En situación de desastre hay colapso estructural, probablemente hay fugas de gas, hay explosiones, por lo tanto esto es crucial. Bueno, una vez que logramos estar en zona segura y vamos a atender a este paciente, vamos a asesorarnos, corroborar que está en paro, vamos a partir con nuestra maniobra básica, que habitualmente es el CAB. El paciente que está en paro tiene una caída aguda y abrupta del flujo efectivo, por lo tanto eso es mandatorio para mi intervención, y vamos a iniciar con lo que es compresión torácica efectiva, ya rápida y profunda en el centro del tórax. Vamos a intentar permeabilizar la vía aérea y finalmente, y dejamos para el final, el soporte ventilatorio, la sustitución ventilatoria.
Lo que vimos con los años era que era la secuencia ABC, lo mandatorio para los paros, que era permeabilizar la vía aérea, después hacer maniobras efectivas de reanimación, ventilación básicamente boca a boca, y finalmente la compresión. Y lo que pasaba es que mucha gente, obviamente, es reticente, aprenciosa, de administrar ventilaciones, y obviamente tienen sus aprensiones, qué sé yo, por términos higiénicos, básicamente, y muchas veces no se completaban todos los eslabones, sabiendo que el principal, que era la compresión, se dejaba para el final. Y obviamente lo que se ha visto que, y lo que ya se sabe, es que lo fundamental en el contexto de paro es la compresión torácica, y esa misma compresión y descompresión activa del tórax pudiese generar algún flujo de aire, y obviamente ese flujo de aire tiene 20% de oxígeno, que en el paro médico básicamente es inicialmente suficiente. Obviamente cuando las maniobras de reanimación son más mantenidas en el tiempo, probablemente vamos a requerir algún soporte ventilatorio, ¿ya? Y de oxígeno. Esto es básicamente para explicar el modelo de paro cardíaco médico en sujetos activos, básicamente fibrilación ventricular, que el sujeto se encuentra en actividad normal, sufre un paro abrupto, como por ejemplo la profesora japonesa que veíamos en el video, cae rápidamente en paro, pero podemos presumir y aventurar que ese corazón todavía tiene algún residual de perfusión y probablemente ATP miocárdico. Por lo tanto, las maniobras oportunas y manteniendo la perfusión, mediante obviamente el poco oxígeno que haya, pero manteniendo la perfusión, me puede permitir mantener en el tiempo reservas escasas de ATP, que si bien pueden no ser óptimas, al menos me evitan la muerte celular y me permite de alguna manera la viabilidad celular. ¿Okay? Por lo tanto, estas fases que están explicadas acá, básicamente dan cuenta de que la primera alteración es un trastorno más bien eléctrico, que es susceptible obviamente de corregir mediante la administración de una descarga dada por básicamente los DEA o los monitores desfibriladores, y habitualmente lo que sigue a esto es una fase circulatoria en que nuestro objetivo es reponer la perfusión, reponer el oxígeno, reponer el ATP, para que haya función celular o viabilidad celular, tanto cardíaca como cerebral. Luego de 10 minutos de ausencia de perfusión celular, el pronóstico es bien ominoso, ¿ya? Y es bastante adverso, con secuelas neurológicas y probablemente bastante difícil en realidad de obtener retorno a circulación espontánea, porque no logramos los objetivos que era sobrevida neurológicamente intacto. Ese paciente probablemente va a quedar en un estado vegetativo persistente. ¿Ya? Esto básicamente es para paro médico por ritmo desfibrilable, en que sabemos que lo crucial va a ser el inicio oportuno tanto de RCP y el inicio oportuno o la administración oportuna de lo que es desfibrilación para corregir el trastorno primario, que es arritmia ventricular. ¿Okay? Mientras antes lo hagamos, vamos a tener mayor éxito porque estamos asistiendo a un corazón que todavía tiene un residual de perfusión, a diferencia que si llegamos tardíamente, estamos hablando en términos de minutos, más allá de 6 minutos, probablemente nuestros resultados van a ser bastante adversos y bastante baja la sobrevida. ¿Ya? En paro médico es fundamental que nosotros como prestadores de salud sepamos identificar que un ritmo aberrante como este no está generando un gasto efectivo y es necesario restituir la actividad eléctrica con una desfibrilación que es, ¿cómo se llama? Que es una administración de desfibrilación a través de un DEA o un monitor de desfibrilación. ¿Cómo desfibrilamos pacientes? Habitualmente vamos a poner nuestras paletas con la idea de abarcar la mayor masa miocárdica posible. Con esto vamos a registrar el ritmo y vamos a descargar. ¿Ok? Insisto en esto de abarcar la mayor masa miocárdica posible, porque si pongo las paletas una muy junta de la otra, probablemente voy a perder gran masa miocárdica, a través de la cual va a pasar la energía que va a restituir la actividad eléctrica. Esto, en situación de desastre, probablemente lo vamos a poder administrar a través de un monitor desfibrilador, como vemos en la imagen de la derecha, o con un DEA, que son autoexplicativos,
poniendo los parches de acuerdo a como lo indica la instrucción con el dibujo, y siguiendo las indicaciones a viva voz que me está dando el DEA, ¿ya? Y obviamente si está indicada la descarga, se va a encender un botoncito con una luz para administrar la descarga siguiendo todas las instrucciones que me indica el DEA. Probablemente esto es tecnología del futuro, sin embargo estamos en el 2020, en que en un sistema obviamente muy desarrollado y que no cuenta a lo mejor con personal, podemos nosotros hacer llegar rápidamente un monitor desfibrilador mediante el uso de drones, y que me va a dar todas las indicaciones también adecuadas acorde a la situación del paciente, ¿ya? No olvidemos que no solo el paciente va a tener un paro en contexto eléctrico, sino también paro por sangrado, así que es importante el manejo inmediato de hemorragias significativas en contexto sobre todo de desastre. El BLS, previo a la desfibrilación, básicamente lo que hace es lo que estamos viendo a la derecha, es darle, sustituir el gasto cardíaco espontáneo por un gasto cardíaco externamente aplicado, para poder generar gasto cardíaco, para poder generar perfusión cardíaca, perfusión cerebral, y en el caso de haber alguna arritmia, permitir una amplitud que aumente la probabilidad de respuesta a una desfibrilación, ya sea en este caso obviamente es directa, pero la desfibrilación puede ser externa también. Cuando asistimos el paro, que ya no está en fase eléctrica, nuestra prioridad de manejo va a ser una RCP de alta calidad. Y el principio de esto es básicamente otorgar una perfusión cerebral y coronaria que va a estar determinada muy bien por la presión que logre generar a través de mi masaje cardíaco. Si es que tengo un paro, básicamente por una arritmia ventricular, voy a mantener la fibrilación ventricular con una probabilidad de respuesta. Si es que el paro no es por fibrilación ventricular, lo que yo estoy manteniendo básicamente es la perfusión cardíaca y cerebral con un buen masaje. ¿En qué consiste la reanimación? Obviamente es comprimir externamente el pecho del paciente para generar una compresión de los ventrículos y también una expansión de los ventrículos, básicamente para que haya un llenado de sangre, y nuevamente después esa sangre inyectarla tanto a los pulmones en el caso del corazón derecho, como al cerebro en el caso del corazón izquierdo, ¿ya? Nos ponemos a un costado del paciente, ponemos una mano en el centro del tórax, la otra mano encima, con los dedos entrecruzados, y ejerciendo una compresión con un vector de fuerza vertical para generar una compresión de todo el tórax. Esto está generando tanto una compresión cardíaca como una compresión torácica, básicamente de los pulmones, en que voy a generar básicamente como estrujar los pulmones para permitir un retorno de sangre tanto a las cavidades izquierdas, y luego de la descompresión, básicamente, voy a permitir una expansión torácica, con lo que hay una suerte de succión de sangre, lo cual me permite el retorno venoso adecuado. Sabemos que la depresión del tórax debe ser o sea, sobre 5 centímetros, y la compresión, que clásicamente se decía sobre 100 por minuto, sabemos que 120 es la mejor frecuencia, pero esto está asociado a alta fatigabilidad por parte de los reanimadores, ¿ya? Lo fundamental acá es que la descompresión debe ser total, sin necesariamente separar las manos del tórax, ¿ya? Es una descompresión activa, que es lo que hablamos como un buen indicador de calidad de reanimación. Sabemos que la compresión, la razón de compresión son 100 a 120 compresiones por minuto. Sin embargo, esto cuando tengo reanimador único o pocos reanimadores puede estar asociado a alta fatigabilidad, con el riesgo de comprometer las calidades de la reanimación. Por lo tanto, lo clásico establecido como 30 es a 2, que si bien sabemos no es lo óptimo porque presenta muchas interrupciones, puede ser algo que evite la fatigabilidad en el tiempo. En rosado está la presión aórtica que logramos con las maniobras de reanimación, y vemos que cada vez que yo interrumpo estos espacios que ven ustedes, se asocian a caídas de la presión aórtica, y obviamente es una caída de la presión de perfusión cerebral finalmente, ¿ya? A diferencia de esto, que es una presión continua,
o mínimamente interrumpida, en que logramos un ascenso gradual y también de alguna forma una mantención, ¿ya? Esto lo podemos ver en un trabajo que se hizo en el 2009, que fue probablemente el inicio de lo llamado de reanimación cardiocerebral, en que en un subgrupo bastante específico, que era el paro extrahospitalario por ritmo desfibrilable, veíamos que esta estrategia de reanimación cardiocerebral tenía mejor sobrevida que la reanimación convencional clásica de RCP-30A2, básicamente porque estamos permitiendo una perfusión cerebral mantenida en el tiempo, con lo cual teníamos, de alguna manera, en ese subgrupo, un mejor outcome, tanto en sobrevida como en recuperación neurológica. Obviamente, la estrategia de compresión es uno de los pilares, porque otro de los pilares era, obviamente, la identificación de ritmo desfibrilable y otorgar una desfibrilación cuando está indicada, y también el pilar de cuidados de post-reanimación. ¿Ya? Esto de la desfibrilación cardiocerebral se basaba en lo que está en color rojo, que los pacientes, los reanimadores básicamente, legos, personal no sanitario, decían que porque cada vez que comprimo su pecho, el tipo abre los ojos, y cada vez que me detengo a respirar por él, estamos hablando del 30-2, el tipo se vuelve a quedar dormido. ¿Ya? Y nosotros en este video que les voy a mostrar a continuación, el tipo que está al medio reanimando va a generar un masaje efectivo. El paciente que está en paro va a mover sus piernas, con lo cual yo tengo que ver si ese movimiento elaborado del paciente se debe a que está con un retorno a circulación espontánea, y desgraciadamente vemos que no es así. El tipo, al detener su masaje, obviamente detiene la perfusión cerebral, el movimiento que inicialmente ocurre en forma bastante activa, después deja de moverse, y por la izquierda va a aparecer otra doctora que con ecografía vamos a ver que ese corazón no tiene ningún movimiento, ninguna actividad, pese a que el paciente está moviendo sus piernas. ¿Ya? Ahí el reanimador de camisa blanca está generando un masaje de alta calidad. El paciente, ustedes vieron que movió las piernas, estamos corroborando, y ustedes ven que no tiene ningún tipo de movimiento en la ecografía que está viendo la doctora, ¿ya? Pese a que el paciente tiene algo de movimiento, lo vuelven a mirar, y el paciente no tiene movimiento, por lo cual implica la reanudación de las compresiones, ¿ya? Esto nos corrobora en el fondo que nuestro masaje externo de buena calidad va a generar una perfusión cerebral efectiva, que se va a traducir obviamente en actividad metabólica cerebral, en este caso también movimientos del paciente, y probablemente puede abrir los ojos, me puede mirar, puede incluso respirar, pero lamentablemente en este caso no está restituida la actividad eléctrica, no se ha logrado todavía ROS. Esta es la estrategia de reanimación cardiocerebral, que básicamente establece compresiones mantenidas en el tiempo, 200 compresiones con intervalos pequeños para chequear si ese paciente es susceptible o no de una desfibrilación. Ahora, insisto en que estas 200 compresiones se están asociadas a alta fatigabilidad. Probablemente si yo soy un reanimador único, puedo ejercer estas 200 compresiones, o como establecen las guías actuales, 2 minutos de compresión ininterrumpida. Sin embargo, no voy a estar disponible, o mi capacidad física para realizar un siguiente ciclo de compresión va a ser bastante precario. Por lo tanto, a la larga lo que voy a hacer es comprometer la calidad de las reanimaciones, y es por eso que en situación de reanimadores no entrenados o pocos reanimadores, lo recomendable sería en este caso 30-2, ¿ya? Bueno, esto obviamente ya está de la mano de alguna manera con la llegada de equipos de reanimación avanzada, que son los dispositivos de compresión, que a diferencia del ser humano no se fatigan. Sin embargo, hasta hoy no ha salido literatura que muestre evidencia de mejoría de la sobrevida de los dispositivos de compresión. Hay algunos ensayos clínicos que han querido mostrar esto, pero todavía no se ha establecido como una intervención que mejore efectivamente la sobrevida. La ventaja de esto probablemente es que no va a ser susceptible de fatigabilidad. Sin embargo, en paro traumático,
esto sí se ha asociado a mayor mortalidad porque me va a profundizar en el fondo el trauma torácico y sabemos que en este caso hay hipovolemia en el caso de paro traumático, con lo cual la restitución de las compresiones no van a ser suficientes si que no restauro más la volemia del paciente. ¿Ya? Mejoraría la calidad de reanimación entonces, no hay evidencia sobre la manual y obviamente, como les digo, las ventajas van a ser sobre fatiga, un masaje consistente y mantenido en el tiempo y en situación de traslado y también para intervenciones. ¿Okay? Bueno, el fundamento básicamente es optimizar el flujo y perfusión cardiocerebral, que es lo que nos importa, ¿ya? Y obviamente mantener y lograr el ROSC, ¿ya? Bueno, estos son los algoritmos para los tipos de paro identificados, en este caso fibrilación ventricular, en que sabemos que cuando el paciente no respondió a nuestra primera desfibrilación y se chequea una nueva necesidad de desfibrilación, por una fibrilación ventricular básicamente, tenemos que además administrar un vasopresor y cuando el paciente va a requerir, o sea, estamos frente a una tercera fibrilación ventricular y va a requerir por lo tanto una tercera desfibrilación, lo que corresponde acá es hablar de una FB refractaria y corresponde a la administración de un antiarrítmico como amiodarona, ¿ya? Y esto básicamente lo van a ejercer los equipos de reanimación avanzada, ¿ya? Estamos hablando acá de administración intravenosa de medicamentos, ¿ya? Bueno, la actividad eléctrica sin pulso, que probablemente es lo más frecuente que nos podamos encontrar nosotros en el setting de desastre probablemente es la disquisición si el paciente está en un paro o está en un shock severo profundo, ¿ya? Y hablamos de un agotamiento de la energía miocárdica y obviamente evidencia también de hipoxia celular. Básicamente la actividad eléctrica sin pulso estamos hablando de una contracción con un flujo cardíaco o una precarga más bien marginal, como ocurre en las hipovolemias, y nuestro ritmo de enfrentamiento probablemente puede ser una taquicardia sinusal, con una suerte de compensación fisiológica, o bien una bradisistolía que desgraciadamente es un ritmo de bastante mal pronóstico, porque estamos hablando de un ritmo más bien agónico, ¿ok? En la asistolía y actividad eléctrica sin pulso sabemos que es un ritmo de mal pronóstico, sobre todo cuando la actividad eléctrica sin pulso, insisto, es bradicardia extrema, y debemos considerar todas las causas reversibles. Clásicamente se habla de las famosas H y T, y en contexto de desastre tenemos que pensar que nuestras causas probablemente reversibles pueden ser la hipovolemia y la hipoxia, y algunas cosas como obstrucción al flujo, como es el neumotórax a tensión. ¿Ya? Bueno, esto es prácticamente manejo de RCP avanzado, ¿ya? Con monitoreo directo de presión arterial, o también podemos ver de alguna manera el uso ¿cómo se llama?, de ultrasonografía. Las H y las T clásicas son hipovolemia, hipoxia, pero tenemos que pensar que el manejo de esto no es azaroso, ¿ya? El paciente puede perfectamente estar cursando con un TEP, por ejemplo, esto es para obviamente no en contexto de desastre, ¿ya? Pero es bastante azaroso y tengo que pensarlo como empíricamente las causas que efectivamente pueden asociarse a un paro cardiorrespiratorio en el contexto que yo estoy pensando. No voy a pensar en un contexto de desastre que ese paciente tenga hipercalemia o hipocalemia. Si el paciente está en contexto de un aplastamiento y de un crash syndrome, y ese paciente es rescatado, claramente mi primera causa de paro en este paciente va a ser la hipovolemia y también la hipercalemia, no la hipocalemia, ¿ok? Por lo tanto, tengo que considerar estas causas que son causas reversibles en la situación en la cual está aconteciendo el paro. Ahora, nuestro approach, para que es actividad eléctrica sin pulso, básicamente, nosotros comprendemos que las H y las T es un manejo más bien azaroso. Y un algoritmo un poco más razonable podría ser la interpretación del QRS respecto a su ensanchamiento. Es así como que tenemos que el QRS ancho o angosto nos va de alguna manera proponer un enfrentamiento más bien empírico de ese paro. Es así como sabemos que un QRS angosto, el ambiente metabólico en el cual se está generando esta conducción eléctrica es favorable, no hay acidosis,
no hay alguna alteración significativa de temperatura, por lo que podemos pensar más bien en un fenómeno más bien físico, taponamiento cardíaco, neumotensión, una hipovolemia en etapas tempranas, y un QRS ancho, sabemos que es un ambiente metabólico más bien adverso a la conducción del ritmo, en que hay alguna hipercalemia importante, como ocurre en el Crash Syndrome, alguna acidosis importante también, y bueno, nosotros lo vemos acá, intoxicaciones, pero en contexto de desastres probablemente lo que tenemos que pensar es que estamos asistiendo a un paciente con un ambiente metabólico adverso, probablemente acidosis importante, y habitualmente el QRS ancho está más bien relacionado a ritmos bradicárdicos, ritmos lentos, y si lo viéramos con ecografía, vemos un corazón hipoquinético, o aquinético propiamente tal, a diferencia del QRS angosto, en que existe todo el potencial de reversibilidad, por lo tanto es un corazón que a lo mejor estamos viendo hiperdinámico, pero que no es capaz de generar una presión de pulso efectiva. ¿Okay? El manejo empírico propuesto con un QRS angosto básicamente va a ser fluidos para optimizar la precarga y intervenciones como pericardiocentesis en el caso de un taponamiento, descompresión de un neumotórax, si hay una hiperinsuflación como en el caso del asma, manejo ventilatorio. ¿Okay? A diferencia del paro con QRS ancho, que sabemos que es un paro más bien por una condición metabólica adversa, insisto, el paro que sucede al Crash Syndrome habitualmente en contexto de hipercalemia, en que el manejo va a ser con cloruro de calcio, o calcio más bien, y bicarbonato también. ¿Ok? Bueno, acá hay algunas cosas que un poco sobrepasan los objetivos de esta clase, que es la administración de dispositivos de vía aérea, en que sabemos que el paro en forma inicial no es el tema de oxigenación nuestro gran compromiso, y sabemos que más allá del dispositivo mismo de vía aérea, lo que necesitamos es oxigenar al paciente, sobre todo cuando las maniobras de reanimación han requerido ya más prolongación en el tiempo. De esta manera, voy a insistir, lo importante acá es la oxigenación, no necesariamente la intubación. ¿Ya? La intubación en paro probablemente la única ventaja que nos va a permitir a los equipos de manejo avanzado va a ser la medición del CO2 expirado para ver la capnografía y guiar mis maniobras de reanimación. Esto es algo un poquito más complejo porque también voy a requerir de dispositivos para lectura del CO2 expirado. Lo que sí requiero es oxigenación. Por lo tanto, si la oxigenación la puedo otorgar mediante una máscara, una bolsa máscara, o alguna mantención de la permeabilidad con un oxígeno con reservorio, o un dispositivo supraglótico, que probablemente es lo que podemos hacer en el contexto hospitalario sin requerir tanto entrenamiento, puede que eso sea suficiente para mantener la oxigenación del paciente. ¿Ok? Bueno, vasopresores, no hay todavía las últimas guías establecen la administración de vasopresores y sobre todo la establecen en los ritmos no desfibrilables como una indicación de administración lo antes posible. ¿Okay? Bueno, esto le hablo de la capnografía básicamente, que son parte de lo que es manejo avanzado, que es lo que esperamos que nosotros, lo que esperamos que los equipos de reanimación avanzada puedan hacer, y probablemente esto es fundamental para los pacientes que están siendo atendidos en contexto de desastre, anticipar el paro, la ocurrencia de paro cardiorrespiratorio, sobre todo en deterioro hemodinámico. Por lo tanto, no basta que yo los pacientes los separe. Además, si los estoy separando, tengo que vigilarlos frecuentemente, y eso me implica monitoreo de signos vitales frecuentes en el tiempo. Si estamos hablando de pacientes que estoy vigilando, que estoy rescatando, que estoy atendiendo, tengo que cautelar que esa vigilancia sea en base a parámetros fisiológicos también, para poder anticipar cualquier deterioro clínico. Por lo tanto, es mandatorio cómo está la conciencia de ese paciente con Glasgow, cómo está la saturación, cómo está la taquicardia, porque se empieza a aumentar, como ustedes ven en este paciente, que lo que tenía era, imagínense, la línea amarilla transversal nos refleja el momento de ocurrencia de un paro cardiorrespiratorio. Ese paciente estaba con 45-14 frecuencia de presión arterial, porque estaba con una línea arterial, una presión arterial invasiva, y ustedes ven que en el momento del paro la frecuencia cardíaca estaba en 174. Pero es en ese momento, y ustedes vemos que la tendencia previa de ese paciente era que había una alza en la frecuencia cardíaca en respuesta
a una caída gradual de la presión arterial. ¿Okay? Otra herramienta que tenemos nosotros es la evaluación con ultrasonido, que obviamente requiere entrenamiento y por parte de personal entrenado, ¿ya? Y esto básicamente para ver la causa del paro, que puede ser visualizando el corazón, visualizando la volemia del paciente, ¿ya? Que son cosas que obviamente exceden un poco los objetivos de esto, ¿ya? Ya más tardíamente, y estoy hablando un poco de cultura básicamente, la reanimación cardiopulmonar extracorpórea, esto ocurre en Francia, donde los equipos de reanimación, el SAMU básicamente, va y prácticamente atiende al paciente con estándares clínicos, estándares intrahospitalarios en el sitio de ocurrencia, pero obviamente esto es lo que esperamos nosotros, de administración, lo que se llama administración extracorpórea, oxigenación extracorpórea de lo que es reanimación, ¿ya? Probablemente esto implica mucho entrenamiento, pero probablemente hacia allá debemos ir, porque tiene buenos resultados, eso es lo que se ha visto últimamente, ¿ya? Bueno, finalmente los cuidados por reanimación, sabemos que es una indicación clase 1, y lo que busca acá es mejorar el pronóstico, buscando obviamente la sobrevida neurológicamente funcional, ¿ya? Sabemos que un paciente que acaba de sufrir un paro, probablemente ese cerebro estuvo en algún minuto con hipoxia cerebral, con anoxia cerebral, por lo tanto es esperable que ese cerebro tenga algún nivel de disfunción, sobre todo en las primeras 72 horas en que lo reanimé, ¿ya? Es fundamental en contexto de paro el control de temperatura, sabiendo que evitando la hipertermia, el paciente va a tener mejor outcome neurológico, ¿ya? También en pacientes en paro médico, el estudio coronarográfico, sabiendo que el paciente con un paro médico, de sujetos activos, pueden tener la génesis, la coronarografía, ¿ya? Y obviamente, como ustedes ven, el cuidado por reanimación, además de esos dos ejes, requiere todo esto: monitoreo multimodal, soporte vasoactivo, soporte ventilatorio, búsqueda de otras causas mediante el escáner de cerebro, causas corregibles, por lo tanto estoy de la mano y por la dependencia de un laboratorio activo. ¿Qué quiero decir con esta última diapositiva, que puede ser un poco galáctica con una situación de desastre? Y va un poco de la mano a entender que el manejo del paro cardiorrespiratorio no solo requiere BLS eficaz, sino que también va de la mano con yo estoy reanimando a un paciente para que después sea adecuadamente reanimado, y sabemos que en un contexto de desastre probablemente las unidades de cuidado intensivo o las unidades de emergencia hospitalaria van a estar con otro tipo de pacientes, y por eso mismo obviamente la mortandad es significativa en contexto de desastre. ¿Okay? Bueno, quiero que se queden con esta última diapo para saber cuáles son nuestros indicadores de calidad respecto a lo que nosotros podemos hacer en el setting extrahospitalario: una compresión de 100 a 120, una profundidad de 5 centímetros, permitir la reexpansión torácica efectiva y minimizar las interrupciones. ¿Ok? Muchas gracias. Ya quedo abierto a preguntas si es que existen. Muchas gracias, doctor. Ahí nos llegó una pregunta Una al pregunta en chat. el chat y dice: en un paciente con hemorragia activa que no se ha podido controlar y entra en paro, ¿cuál debería ser la prioridad? ¿Iniciar RCP o el manejo de la hemorragia? Excelente pregunta. En la charla de paro traumático que a veces me ha tocado dar, tenemos que entender acá que todas las estrategias de reanimación y que están propuestas en la cadena de supervivencia, están todas estas cosas orientadas a lo que es el paro médico por fibrilación ventricular, ¿ya? El paciente, como usted bien dice, que cayó en una hemorragia activa, el paro se debe netamente a una caída aguda de la precarga. Por lo tanto, mi estrategia mandatoria es el manejo de la hemorragia, ¿ya? Evitar una pérdida de hemorragia, reponer esa volemia. Probablemente el paciente, si veo el ritmo de paro, va a hacer una actividad eléctrica sin pulso porque es un corazón vacío o insuficiente en generar flujo. Ese tipo no está, yo no voy a ganar con ciclos en 2 minutos, ver si está en una arritmia ventricular, no. Ese tipo lo que requiere es reposición de hemorragia activa, ¿ya? Obviamente, las maniobras de reanimación no puedo decir que no las hagan, sino que las debo hacer, pero con un corazón que esté con fluido adecuado para poder perfundir adecuadamente el cerebro y el corazón mismo,
Y eso lo voy a lograr con maniobras de reanimación, ¿ya? Pero restituyendo la volemia, por lo tanto, es mandatorio acá el manejo de la hemorragia. ¿Ya? ¿Con qué frecuencia el paciente comienza a hablar o moverse en maniobras de RCP? Si yo lo hago oportunamente y estoy asistiendo a un paro en forma oportuna, de manera que pueda garantizar de alguna manera perfusión cerebral y cardíaca, es frecuente ver con maniobras de alta calidad que ese tipo abra los ojos, respire y pueda hablar. Eso efectivamente ocurre.